Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que estén con nosotros este martes de entrevista, y a nombre de Jaime Guerrero, su servidora Tere Vale, pues les damos las gracias porque nos están acompañando. Y le damos las gracias también al doctor Edmundo Jacobo Molina. Eh, Él no sabe, pero yo lo veo semana a semana cuando hace su comentario con Leonardo Curcio. Y bueno, no solamente por eso, sino porque el doctor Edmundo Jacobo tiene una trayectoria académica muy importante. Él es filósofo, pero además, fíjense nomás que él fue secretario general del INE durante la presidencia de Lorenzo Córdoba, a quien extrañamos mucho, por cierto, en el INE, y a Edmundo Jacobo también. Bueno, y estuviste ahí 15 años, Edmundo, bienvenido y gracias. No, gracias Tere por la invitación a estar con ustedes. Jaime, qué gusto. Estuve 14 años, 10 meses exactamente. Empecé en 2008 cuando empezó la presidencia en el Instituto Federal Electoral de Leonardo Valdés. Y en 2014, cuando se crea el INE y llega Lorenzo Córdoba a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, me ratificaron en el cargo de secretario ejecutivo. Así que 14 años, 10 meses, Tere. Qué padre, Edmundo, gran experiencia. Oye, pues fíjate que hablando del doctor Leonardo Curcio, buen amigo, pues la semana pasada te escuché y por eso comentamos Jaime y yo de la importancia de invitarte a estar con nosotros hoy, sobre todo lo que está pasando alrededor del registro de los nuevos partidos políticos. Y especialmente yo quisiera que nos contaras qué está pasando con Somos, esta nueva fuerza política que me consta que ha trabajado, que ha estado buscando el registro, pues durante muchos meses con un esfuerzo titánico. ¿Y qué está pasando ahora cuando está a punto de saberse si va a haber nuevos partidos políticos en la próxima contienda federal? Adelante, Edmundo. Y enseguida le doy la palabra a Jaime. Adelante. Con mucho gusto de compartirles la experiencia de este largo periplo, de este largo tránsito para la constitución de un nuevo partido político que se llama Somos México, Somos MX, y tenemos por lema la fuerza que nos une. Intentona, este esfuerzo ciudadano empezó en febrero del año pasado, el 2025, porque para hacer registro de nuevos partidos políticos ahora es cada 6 años. La próxima ocasión va a ser en febrero del 31. Y quién sabe qué país tengamos para ese momento. Por eso que yo nunca había participado en ningún partido político. Me decidí al salir del Instituto Nacional Electoral, tener el privilegio de ver a este país desde esa gran vitrina durante casi 15 años. Y dije, yo no puedo ver desde la comodidad de la casa, ver cómo se deteriora este país, y ya me tocó ser árbitro ahora frente a todo lo que está pasando. Hay que dar un paso adelante, ser parte iniciar un nuevo esfuerzo por constituir un nuevo partido político, porque el abstencionismo va creciendo en este país y creo que en buena medida se debe en que hay mucha parte de la ciudadanía que no está encontrando opciones claras que le representen en las contiendas políticas. Y eso es muy grave, porque cuando el abstencionismo crece, quien se beneficia es quien está en el poder. Y creo que quien está hoy en el poder no nos está llevando al buen rumbo que quisiéramos, por el que luchamos mucho de ustedes, en mi caso, muchos ciudadanos, desde los años 70 en adelante, por abrir los espacios democráticos en el país, por construir una sociedad con un Estado de Derecho, equilibrio de poderes, evitar las arbitrariedades, ampliar los derechos de la ciudadanía, y que todo ese esfuerzo de décadas, en escasos 7 años, 8 años, hemos visto cómo se ha venido disminuyendo el espectro de derechos, se ha ido concentrando el poder, ha ido creciendo la arbitrariedad. El Ejecutivo vuelve a ser aquel ogro filantrópico del cual hablaba Octavio Paz,
cooptando a los otros dos poderes de la Unión, desapareciendo organismos autónomos y tratando de cooptar a la ciudadanía. El PRI, en aquel bella obra de Octavio Paz, cooptaba hasta los intelectuales de muy diversas formas. Ahora se pretende, a través de programas sociales, cooptar la voluntad de la ciudadanía. Y creo que no estamos ya a estas alturas del siglo XXI para retroceder 60, 70 años atrás. Eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de participar en este nuevo proyecto, que, insisto, empezamos en febrero del año pasado y concluimos con todos los trámites que impone la ley para hacer un nuevo partido en febrero de este año. Es decir, fue un largo año en el cual habría que cumplir 3 requisitos básicos que pide la ley para hacer un nuevo partido político. Primero que nada, hacer al menos 200 asambleas en 200 distritos distintos del país. El país está dividido en la geografía político-electoral en 300 distritos federales. Bueno, en esos 300 distritos, al menos, dice la ley, hay que hacer asambleas en 200 de los 300 distritos. Cuestión que hicimos 240 asambleas en este año y aunque el INE solamente nos reconoce 205, y si quieren ahorita hablamos un poquito más alrededor de eso. Y la otra condición es haber afiliado a 254,040 ciudadanas y ciudadanos en todo el país. Nosotros afiliamos a cerca de 350,000, aunque el INE nos está reconociendo solamente 296,000. Estos dos números, que son fundamentales, como verán, a pesar de que el INE nos ha disminuido el alcance, están por arriba de los que marca la ley. La tercera condición es tener nuestras cuentas económicas, nuestra contabilidad en orden, y esto es algo muy importante, porque el viernes de esta semana se reúne el Consejo General del INE para dar cuenta de las cuentas, valga la redundancia, de que las cuentas de las organizaciones que pretendemos constituirnos en partidos políticos estén en orden. ¿Qué quiere decir esto? Que se identifique perfectamente bien el origen de los recursos que obtuvimos para hacer todas nuestras actividades durante todo el año que va de febrero del 25 a febrero de este año. Que también estén perfectamente determinadas y puedan ser consultables los gastos que hizo la asociación y que no haya habido un financiamiento de entes prohibidos, como dice la ley. ¿Cuáles son los entes prohibidos? Que provengan de corporaciones sindicales o patronales, que provengan del extranjero el financiamiento o que provengan de alguna iglesia el financiamiento. Son los entes prohibidos. Afortunadamente conocemos el dictamen de la Comisión de Fiscalización del INE, que conocerá el Consejo General, como ya decía, el próximo viernes, y nuestro dictamen es el más limpio de las 4 organizaciones que llegamos a esta recta final. Y aquí me detengo un segundo. En febrero del 25 fuimos 85 organizaciones las que nos presentamos frente al INE a decir: nosotros queremos ser una nueva fuerza política nacional, y nos registramos frente al INE para iniciar todo este periplo que llevó, insisto, 12 meses, para convencer a la ciudadanía de que podíamos ser partidos políticos. De esos 85 hemos llegado hasta esta fase solamente 4. Y les decía, en el dictamen de fiscalización, somos de las 4 que llegamos a la recta final, la organización que cuentas más claras presentó, que menos observaciones y sanciones tiene, de lo cual nos da realmente una alegría enorme, porque ha sido un trabajo muy, muy grande. Oye, Edmundo, perdóname que te interrumpa, ¿sí? Pero fíjate que Jaime Guerrero, que está aquí con nosotros, fue fundador de Democracia Social con Gilberto Rincón Gallardo. Entonces creo que Jaime conoce muy bien las peripecias, las dificultades, el trabajo. Hacerte una pregunta, Edmundo, perdón. Claro, adelante, Jaime. Ya que te interrumpieron, te hago una pregunta. A ver, es extenuante lo que acabas de decir, y lo sé porque así es el asunto de los partidos. Tienes un INE
que ya no funciona más que para los fines del poder. Tienes un tribunal electoral que funciona igual. Tienes un poder ejecutivo pues ya controlando el poder legislativo, el poder judicial. ¿Por qué hacer un partido cuando ya está muerta la democracia? Miren, justo por eso, porque no quiero ver morir a la democracia en nuestro país. No, la democracia ya está muerta. No, o sea, si tú me dices dónde existe la democracia, pues yo te voy a creer, pero pues ¿dónde está? A ver, yo te lo pongo así. Bueno, primero que nada, Jaime, pues tú sabes de qué estoy hablando, de qué difícil es en México hacer un nuevo partido político. En otros países es muy sencillo, es la ciudadanía que con su voto es la que otorga o no el registro a los partidos, y aquí en México los partidos que llegan y tienen registro lo que han hecho es subir los requisitos, las barreras a la entrada a la competencia política para protegerse ellos mismos, evitarse competencia. Yo creo que, por cierto, esa es una de las cosas que creo que habrá que revisar, porque lo que necesitamos es abrir la participación ciudadana y no cerrarla. En fin, venimos de aquella historia en donde por muchas luchas sociales, desde el 77, el mismo priismo se dio cuenta que había que abrir el sistema político y empezaron todas las reformas que nos llevaron a lo que se llama la transición democrática. Ahora bien, dices, Jaime, pues no hay democracia ya en el país, ya se acabó con todo lo que ha señalado, autoridades electorales cooptadas, ejecutivo que ha subordinado a los otros dos poderes, instituciones autónomas que desaparecieron se ven menguadas en sus facultades constitucionales, en fin. A ver, Jaime, yo creo que a los tiranos, para que la reforma funcione, hay que combatirlos con democracia. Claro. Hay que buscar la participación ciudadana. Y igual que en la generación de ustedes. Yo me acuerdo cuando estaba joven y luchaba contra el autoritarismo priista, me decían, oye, pero no seas iluso, eso es invencible, es la dictadura perfecta, diría Vargas Llosa citando a otro clásico. Y sin embargo, al igual que ustedes, persistimos en esa crítica y se logró hacer una transición. No con la solidez que hubiéramos querido, porque se nos olvidó construir ciudadanía que le diera una base sólida a esa democracia, de manera tal que llega por la vía democrática, como ha sucedido en muchos otros países y en la historia de la humanidad, llegan por la vía democrática antidemócratas, que lo primero que hacen es cambiar las reglas del juego para perpetuarse en el poder. Pero entonces, recordemos cómo empezamos. Empezamos venciendo al priismo cuando todo mundo nos decía que era invencible, y entonces no voy a renunciar a estas alturas de la vida, después de haber transitado por aquella idea de hacer un mejor país que el que yo recibí cuando era pequeño, para los que vienen a sucedernos. Y en esas estamos. Sí, si Jaime, lo que querías decir es que es una tarea difícil, que las instituciones democráticas como las que vivimos en los años de la transición se ven en este momento frágiles o francamente fracturadas. Hay que reconstruir, te lo pondría así, la institucionalidad democrática en el país por el bien de todas y todos. Sí, pero lo que yo quería decir es, a ver, más allá de que estemos de acuerdo en que ya no existe la democracia, Teresa cree que todavía, yo creo que ya está muerta. Yo sé lo que es la resistencia a un poder que no te concede nada. O sea, ya sé. Mi pregunta va en el sentido de, ¿están ustedes conscientes que todo esto que nos acabas de platicar es básicamente lo formal? Es decir, todo el proyecto, etcétera. Pero hay algo más allá de lo formal. Y lo que es más allá de lo formal es pues, que te pueden decir, ¿saben qué somos? No tienen registro. ¿Por qué no tienen registro? Pues porque vimos que había un dinerito aquí que no es... Lo que sea. Eso puede suceder sin ningún... Sobre todo en un esquema donde los otros tres partidos pues, son sospechosos, digo, aparte. El único partido que sabemos que va a ser independiente del poder es Somos, para hacerlo claro. Los otros tres
No. Entonces, en ese sentido, ¿están ustedes conscientes que esto, sea el resultado que sea, apenas es la primera parada para luchar por la democracia? No, a ver, absolutamente de acuerdo contigo, Jaime. Desde que empezamos, desde que me invitaron a mí a participar, yo sabía de las dificultades, no solamente recorrer este país, convencer a la gente de que la participación política es importante, que no se retiren de la misma, porque la política, yo digo, es como la selva, no conoce el vacío, y alguien va a venir a ocupar el puesto que alguien dejó, y no necesariamente va a ser mejor que el que se fue. No, yo creo que estamos conscientes desde el primer momento de lo que esto implicaba, y qué bueno que tú lo dices y no lo diga yo, pero de los esfuerzos que emprendimos esta tarea hace más de un año, pues Somos México realmente es una voz de oposición y no quiere ser solamente comparsa de Morena y sus aliados, sino al contrario, queremos revitalizar la democracia y nos preocupa la debilidad de la oposición. Lo que ha venido pasando en las reformas en donde Morena se ha apropiado de la Constitución es precisamente por la carencia de una oposición sólida y fuerte. Ahora bien, que nos puede negar el registro, aunque yo repito, técnicamente, jurídicamente, legalmente no habría ninguna razón porque hemos cubierto todos los requisitos, pero nos lo puede negar con cualquier pretexto en una decisión más bien política, más que técnica y legal, sí, puede haber. Pero sí lo que les puedo decir a los dos es que no nos vamos a ir a nuestra casa si eso sucede, ¿eh? No, de ninguna manera. Bueno. Es una lucha que queremos verla institucional porque pensamos que nos merecemos una solución civilizada a nuestras diferencias. Porque si no, la solución son las pedradas y la verdad yo creo que ya no estamos para eso o no deberíamos estar para eso, sino dar un paso adelante para reconstruir la institucionalidad democrática. Y Jaime toca otro tema que para mí es importante. Una es la democracia electoral, que es la formalidad de acudir a las urnas para nombrar representantes y gobernantes, y otra es aspiramos a una democracia mucho más amplia, que no solamente sea aquella que concurrimos a las urnas cada 3 años o cada 6, sino que la vivamos, y eso quiere decir contar con una ciudadanía que esté todos los días al pendiente de aquellos a los que eligió, exigiéndoles que cumplan con lo que ofrecieron y participando en la vida pública, en la vida política. Esa democracia más amplia creo que fue lo que faltó en la transición democrática y por eso fue tan frágil y tan fácil para López Obrador y Morena y demás desmontar aquello, porque nos confiamos como ciudadanía y pensamos que ya con haber elegido gobiernos de transición de otros signos políticos era suficiente. Y no, perdón, despertamos 18 años después, del 2000 al 2018. Y el dinosaurio todavía seguía ahí, Edmundo. Seguía ahí. Oye, Edmundo, pero fíjate. Citando a Monterroso. El problema es muy complicado, porque además de un Instituto Nacional Electoral que tú conoces al dedillo por tantos años que trabajaste ahí, que está cooptado, también tenemos un tribunal electoral en donde realmente la sobrerepresentación que le permite a Morena pues tener esta comodidad para hacer cambios constitucionales a su antojo, pues está ahí también enfrente de ustedes y es un obstáculo muy difícil de vender. Es el Tribunal Electoral. ¿Qué está pasando ahí, Edmundo? ¿En qué situación se encuentra ahorita Somos México? Mira, Tere, tocas un tema que para mí es muy, muy sensible. Dedicar casi 15 años de mi vida al Instituto Nacional Electoral y ver ahora que la autonomía y la independencia de esa institución está siendo puesta en duda por algunas decisiones que han tomado. Y luego ver un tribunal fíjate, es un tribunal con características muy particulares, ¿eh? Es un tribunal constitucional.
¿Qué quiere decir esto? Es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la última palabra en materia política electoral. Ni la Suprema Corte puede revisar las decisiones del Tribunal Electoral. Eso se hizo en la transición justamente para tener un tribunal ad hoc especializado en la materia que resolviera de manera definitiva y separar a la autoridad administrativa, que es el INE, de la autoridad jurisdiccional, como dicen los abogados, que son los magistrados que resuelven cualquier querella que haya en torno a la cuestión político-electoral. Entonces, la estrategia de Andrés Manuel López Obrador fue muy sencilla, si la queremos ver así. El Tribunal Electoral está constituido por 7 magistraturas, ¿de acuerdo? ¿Qué hizo Andrés Manuel López Obrador? Operó durante todo el proceso del proceso electoral 23-24 solamente con 5 magistrados. Operó de manera incompleta el tribunal. ¿Por qué? Por una decisión muy pragmática. Él, de los 5 magistrados, tenía la garantía de tener la venia de 3 de los 5. Entonces, así fue, así se llevó todo el proceso electoral prácticamente del 23 hasta la elección presidencial del 24, en donde incluso la Constitución dice que para calificar la elección presidencial se requiere que el tribunal al menos tenga 6 magistrados. Les faltaba 1. A última hora llamaron a quien era la presidenta de la Sala Monterrey, Claudia Valle, que hoy es magistrada del Tribunal Electoral de la Sala Superior, para que conformara la sexteta que dice la Constitución y así calificaron la elección. Fíjense bien, entonces fue toda una estrategia de ir cooptando a las autoridades electorales para ganarse el beneplácito de las mismas y garantizarse, en caso de que la voluntad ciudadana no lo hiciera, un resultado favorable. Esto que les describo que sucedió en nuestro país, y podemos dar muchos detalles al respecto, es como de librito de texto. En otras sociedades, vamos a poner el caso de Venezuela, lo primero que hacen los gobiernos autoritarios son 2 cosas. Primero, buscar cambiar las reglas del juego, la Constitución, las leyes electorales y todo. Y segundo, cooptar a las autoridades electorales. A pesar de eso, y me pueden llamar ingenuo, soñador, como ustedes gusten, hay que combatir contra eso. O sea, y hay que reconstruir otra vez la institucionalidad democrática y exigirle al INE, al actual INE y al tribunal que cumplan con el mandato constitucional, que es ser equidistante de todos los actores políticos, llámese gobierno, partido político y demás. Eso es lo que, antes de renunciar a ello, hay que exigirles a esas autoridades electorales, no que nos hagan un favor a nadie, simplemente que cumplan con lo que estipula la ley. En este momento, Tere, efectivamente pasamos por un momento complicado, como somos México. Estamos a unos días, el día 25 de este mes está citado el Consejo General del INE para resolver en definitiva sobre el registro de nuevas fuerzas políticas. Este viernes 19 está citado también el Consejo para resolver en materia de fiscalización, pero, y vamos, ahí están todos los datos. Yo vería muy difícil que el INE nos negara el registro. Sin embargo, la duda que tenemos está en el tribunal. ¿Por qué? Porque ya van 4 ocasiones en que están en el orden del día de la sesión de la Sala Superior del Tribunal, que sesiona los miércoles para estos efectos, 2 proyectos que son muy importantes para dar certeza sobre si se cumplieron o no los requisitos. Y lamentablemente, en 4 miércoles seguidos, cosa inédita, yo no recuerdo ningún caso como estos, se han retirado sus proyectos. Voy por partes. ¿A qué se refiere esto? Son demandas interpuestas por Morena, en las cuales solicita que sus afiliados
dicen ellos que tienen la última voluntad del ciudadano o la ciudadana y que con esto perderíamos el mínimo de 200 asambleas que las 4 organizaciones hemos trabajado durante del febrero del 25 a febrero del 26. Y está reclamando Morena que se le reconozcan esos afiliados. Si esto procediera, entonces nos bajarían el umbral de las 200 asambleas y sería el pretexto perfecto para no permitirnos el paso como para ser partido político de carácter nacional. Esto es bien delicado por lo siguiente. Ustedes recordarán que Morena hizo un gran anuncio de que afiliaría a 10 millones de personas. Y después subió la cifra incluso a 12 millones de personas. Casi sería el partido político más grande del mundo, excepto el Partido Comunista Chino. De ese tamaño estamos hablando. Bueno, ¿qué pasó? Morena hizo estas afiliaciones con sus propios recursos. Tenía la opción de utilizar la aplicación del Instituto Nacional Electoral para ir afiliando gente, como nosotros lo hicimos. Nosotros afiliamos a los simpatizantes de Somos México con la aplicación del INE. De manera tal que si lo haces así, pues todo registro va siendo validado automáticamente y en línea por el propio Instituto Nacional Electoral porque tiene el padrón de electores de todo el país. ¿De acuerdo? Morena no. Morena hizo su propio medio con papel o bien su propia aplicación electrónica. Entonces, cuando hay una diferencia y hay un individuo, todo individuo tenemos derecho a afiliarnos a un partido político o no. Y tenemos derecho también, al estar afiliado a un partido político, renunciar a él y afiliarnos a otro. ¿Qué es lo que? Es el derecho inalienable que nadie va a discutir. Y lo que prevalece es la última voluntad del ciudadano. Si yo voy con el partido A y después cambio al B, no tengo que renunciar al A. Prevalece la última voluntad expresa de la ciudadanía. Bien, entonces en este caso Morena alega que después de que nosotros afiliamos, después de que hicimos asambleas, ellos afiliaron a esas mismas personas. Y entonces el INE le dice, bien, perfecto, muéstrame los originales de tus afiliaciones. O si la hiciste de manera electrónica, muéstrame la foto viva de esa afiliación. Y lo hizo durante todo el año pasado, en 10 momentos distintos, porque el INE venía haciendo cortes mensuales. El Morena reclamó esta situación, el INE le dijo, perfecto, muéstrame los originales. Nunca los mostró. Y entonces el INE dijo, como no me estás demostrando, como están los lineamientos aprobados por esta institución, en donde el representante del INE estuvo sentado en esa mesa, se dio por enterado y validó esa resolución del INE, entonces el INE le dijo, no valgo tu argumento porque no me muestra los originales. Y entonces fue validando nuestras afiliaciones y nuestras asambleas. ¿Qué pasa ahora? Ahora vuelve a arguir, este criterio fue impugnado ante el tribunal avaló el criterio del INE, incluso la propuesta, la sentencia fue del magistrado Fuentes Barrera, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, tratándose de magistrado Fuentes Barrera. Entonces, este criterio aprobado, utilizado por el INE y validado por el tribunal, ahora vuelve a ser cuestionado una vez más por Morena. Y lo que llama la atención es que en lugar de que llegado ahí, inmediatamente el tribunal lo único que tuvo que haber hecho es decir, convalido, ratificó la decisión que había tomado, ha postergado durante un mes, 4 miércoles sucesivos, esta resolución. Esperemos que el día de mañana, que se vuelve a citar a la sala superior, que otra vez estos proyectos están enlistados en el orden del día, no lo retiren, no porque nos hicieran un favor, simplemente que ratifiquen sus propios criterios. Entonces aquí es en donde empieza, perdón, el sospechosismo, y no lo digo solamente en mi beneficio, ahí están las pruebas,
Claro. Los datos. ¿Por qué están retirando esos proyectos cuando había simplemente que ratificar lo que ellos mismos resolvieron hace apenas mes y medio? No, tampoco estamos, fue en abril, hace 2 meses, vamos. No es nada extraordinario. Ahí es en donde surgen un poco las dudas de que esperemos que no es que estén trabajándose un proyecto con criterios políticos y no técnicos y legales y que nos quieran cerrar el paso. Jaime. A ver, fíjate, tocaste un punto que es importante. La democracia no es un punto de llegada. Y muchos cometieron el error de creer eso. Yo oí durante los primeros meses del López Obrador varias gentes que decían, no podemos retroceder, tenemos instituciones. Mira, yo escribí en marzo de ese año un artículo que decía, estamos ante un autogolpe de Estado silencioso y en cámara lenta. Y lo hizo muy bien López Obrador. Estamos en una peor situación que en 1977, porque en el 77 teníamos un gobierno dispuesto a conceder. Hoy tenemos un gobierno dispuesto a no conceder nada. Te voy a hacer una pregunta que en estos tiempos resulta, pues, incómoda, por lo menos. ¿Cuál es la orientación política de Somos México? Bueno, pues sí se vale, porque yo creo que todavía hay orientaciones políticas y es bastante incómodo porque, pues, ya nadie quiere ser de izquierda, pues. Bueno, yo sí. Yo también. Yo también. A ver, me encanta tu pregunta incómoda. Me encanta. Yo creo que, a ver, eso es lo que nos falta en la sociedad mexicana. Que hagamos preguntas incómodas. Ya basta de ser políticamente correctos. Rehuimos el debate, rehuimos la discusión. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Empobrecemos lo que es la deliberación sobre lo que nos es común. Entonces, bienvenido a las provocaciones y las preguntas incómodas. Yo estoy de acuerdo contigo y con Bobbio, el maestro Bobbio decía, pues la democracia es solamente un método, no es un punto de llegada, es una herramienta social. Y Churchill lo decía también con más crudeza, decía, pues no es lo mejor, pero no es lo menos peor. Es lo mejor que conocemos, ¿no? Es bastante malita la democracia, decía Churchill, tal vez parafraseando a Platón, ¿no? Pero bueno, pues, no a Aristóteles, pero bueno, pues ni modo, eso es lo que nos puede salvar de confrontarnos a través de las armas y más bien que sean los argumentos los que prevalezcan. Me dices, Jaime, la orientación política. Nosotros nos hemos definido como un partido de causas. Y no de izquierda, no de derecha. Ahora, ¿por qué? Porque venimos personas a conformar Somos México de muy diversas orientaciones políticas. Yo declaro la mía, Yo soy un socialdemócrata, lo he sido toda mi vida y sigo siendo y sigo pensando que es una verdadera opción. Pero en Somos México hay gente que venimos de la vertiente socialdemócrata, algunos partidistas que han sido miembros de un partido político, otros como yo que no hemos sido miembros de un partido político, pero venimos de esa orientación política, pero también tenemos personas que vienen del centro derecha, que son liberales en el sentido clásico del término, y que tenemos en común una convergencia y una preocupación sobre el rumbo. Yo lo definiría de las siguientes maneras. Somos México quiere tomar lo mejor del centro derecha, que es la lucha por la libertad, lo mejor del centro izquierda, que es la lucha por la igualdad, y en el centro, como método, la democracia, y como plataforma el Estado de Derecho. O sea, yo no puedo renunciar a algo que no está en el debate nacional, que es el tema de la igualdad de oportunidades.
y que se pierde en esto. Cuando se habla de democracia pura, solita, de libertades puras, nos olvidamos que una base material para eso es que haya igualdad de oportunidades para que nos podamos de alguna manera igualar en el alcance de niveles de bienestar, niveles de expresión, niveles de desarrollo personal, familiar, etcétera, etcétera, que no abundaré en eso porque creo que ustedes lo conocen muy bien. Y entonces yo diría, tenemos dos pilares, insisto: la lucha por la libertad, la lucha por la igualdad de oportunidades, método democrático y una plataforma sólida, un Estado de Derecho en el cual tengamos un poder judicial que sea equidistante ante los otros, que sea órgano de control constitucional y que nos dé la garantía a los ciudadanos de que la ley se va a respetar. Sueño que no hemos alcanzado en este país. Ya íbamos, creo, en un camino y ahora se echó para atrás desde aquella reforma de Ernesto Zedillo en 1994. Oye, No sé si pero no le creas a Jaime cuando te dice eso de que sí, para él está muerta la democracia. Para mí está agónica, está en terapia intensiva. Pero aunque él dice que está muerta, seguimos luchando nosotros en este modesto espacio desde hace 8 años, justamente por lo que tú estás diciendo. Yo formo parte, como tú lo sabes, Edmundo, y Jaime también, del Consejo Ciudadano de Somos México, Así y lo es. hago justamente por las mismas razones que tú has dicho. Eh, Creo que nos merecemos en México un gobierno que respete la ley. Fíjate que con eso me conformo. Creo que nos merecemos en México una división de poderes en donde efectivamente exista independencia entre uno y otro poder. Pero Jacobo, yo te voy a hacer también la pregunta incómoda, siguiendo ya el tono de Jaime Guerrero, que se contagia. Eh, ¿Qué pasa con la ciudadanía? Tú decías, y decías bien, a lo mejor no supimos desde aquellos años en que luchábamos por un país democrático, no de partido de Estado, no con partido único, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor no construimos ciudadanía, pero fíjate que la ciudadanía está cansada, aburrida, eh, está hastiada de la incapacidad para poder enfrentar un desafío tan grande, tan opresivo, tan represivo, ideológicamente, en políticas públicas, en donde me lo pongas, como la 4T. ¿Qué hacemos para despertar a la ciudadanía? Porque sin eso no podemos hacer nada, Edmundo, nada. No, mira, totalmente de acuerdo contigo y qué bueno que mencionas que perteneces al Consejo Consultivo Ciudadano de Somos México. Claro. Parte de ese grupo de 97 notables ciudadanas y ciudadanos de diversas orientaciones que aceptaron formar parte del Consejo sin ser necesariamente militantes. No les pusimos condición que fueran militantes. Hay un buen número que incluso están en el Consejo y que no son militantes. ¿Por qué? Otros sí. ¿Por qué? Porque queremos un consejo de muy alto nivel, como tú, Tere. No, digo ahí no, pero gracias. Sí, hay que reconocer trayectorias. Y tú tienes toda una trayectoria y gracias por haber aceptado. Que sean vigilantes de lo que hacemos. Que sean ese órgano que vigile que lo que Somos México ofrece y quiere ser, se cumpla. Y que nos esté permanentemente vigilando y criticando. Esa es la orientación. Para eso creamos ese consejo y ningún otro partido tiene un consejo de este tamaño, de esta calidad, de esta honorabilidad social. Hay personas de más alto nivel, científicos, jurisconsultos, luchadores sociales, periodistas como tú, Tere, etcétera, que conforman este consejo. Ahora bien, voy a tu preocupación, que yo la comparto, que es el tema de la ciudadanía. A ver, quiero decirlo de esta manera. Ciudadanía no es llegar a los 18 años solamente, no es un paso del tiempo, es ejercer un derecho y que implica también obligaciones. Es
la posibilidad entonces de tener voz y voto y el derecho a ser electo para involucrarte en las cuestiones públicas. Y eso implica que la ciudadanía no es una entelequia que con el paso del tiempo los ciudadanos pasan de 17 a 18 años y ya hay ciudadanía. No, eso implica formar ciudadanía, formarse uno como ciudadano. El cumplir 18, 20, 40, 50 y no preocuparse por el espacio que nos es común y por participar en ese espacio, pues deja formalmente una ciudadanía, pero realmente un vacío en eso. Y creo que eso en buena medida explica por qué la fragilidad de nuestras instituciones democráticas que llevan a Jaime a pensar que no existe ya la democracia en nuestro país. Yo creo que está media agónica, como tú bien dices, Tere, pero así como todavía hay algo de qué agarrarse para agarrar vuelo y tratar de reconstruir la institucionalidad democrática. Y para eso requerimos ciudadanía. O sea, y la ciudadanía es ese paso de tomar conciencia, de decir, no me salvo yo solo. El individuo no se salva solo, se salva en un contexto y le va a ser mucho más difícil si el contexto es adverso. Y entonces salvarse, déjenme utilizar esa metáfora, es decir, construirse como individuo y desarrollar todas las potencialidades del individuo supone que haya un contexto que le sea favorable para ello. Y eso implica entonces pensar en sí y pensar en su contexto. El contexto familiar, el contexto social, la colonia, involucrarse en los problemas de la propia sociedad. Ese paso ciudadano creo que nos faltó en la transición democrática construir. Y las nuevas generaciones que no conocieron nuestros años mozos, en los cuales disentir del priismo te podía costar desde el trabajo hasta la vida, y no es una metáfora, ustedes saben bien de qué estoy hablando, esa juventud creo que no les compartimos suficientemente lo que había sido la transición para que entonces ellos no pensaran que de aquí en adelante todo era camino pavimentado, sin problemas y cuesta abajo. Y yo creo que ahora eso es lo que hay que aprender de qué fue lo que nos pasó para que no repitamos el mismo error, por lo menos en los próximos años, que creo que puede ser muy costoso el olvidarnos de ese pasado y corregir esos errores. Muy bien. Bueno, mi última intervención no necesariamente es pregunta. Yo creo que no hay ningún clásico, ningún politólogo que te diga estos son los requisitos de la democracia y que los encuentres en México. Pero bueno, les digo a los dos que la ilusión viaja en tranvía. Pues no, está bien, está bien. Yo creo que el asunto de Somos, y lo demostró desde antes, no es el registro solamente. El registro solamente es un paso. Y a lo mejor, te voy a decir algo, Edmundo, a lo mejor es el paso más chico, porque después viene el hacer una estructura ciudadana que preserve al partido y que logre en su primera elección ratificar el número de votos que necesita. Ha sido una desgracia a los nuevos partidos que nacen de veras autónomos porque no pasan eso. Los partidos que tienen el apoyo del Estado, pues eso sí lo pasan, pero los partidos autónomos no lo han logrado hacer. Entonces, pues creo que tienen una tarea endemoniadamente complicada en un ambiente que a los ciudadanos no sé qué se les puede decir. La verdad es que me gustaría decir, esto se les puede decir para que participen, pero no pasa eso. Y por cierto, yo no soy del Consejo Consultivo de Somos, nomás como te invitamos, Jaime. Pues esa sería mi reflexión final. El registro es apenas el primer paso, porque la tarea es muy endemoniadamente complicada.
Así es. Oye, Edmundo, ¿qué sigue ahorita en lo inmediato? ¿Cuándo vamos a saber si hay registro para Somos México o no? ¿Y cuáles serían, digamos, si es que ya existen algunas acciones que ustedes estarían o que estaríamos pensando tomar para enfrentar esta situación? Y con esto terminamos. Sí, estando de acuerdo con Jaime que obtener el registro solamente sería el primer paso, sin duda. Sería lamentable, como otras experiencias, que la primera elección, que por cierto estamos a un año de distancia de la misma, Sí. Somos México no ratificara la confianza ciudadana y no obtuviera al menos el 3% de la votación para ser entonces competitivo en el 30%. Pero efectivamente, es totalmente de acuerdo con eso. Y voy con lo que me señalas, Tere. Si la normalidad legal, déjame decirlo así, prevaleciera, el 25 de este mes, el Consejo General del INE debería ya emitir una resolución sobre qué organizaciones cumplimos los requisitos para ser nuevos partidos políticos nacionales. Y a partir del 1 de julio, o sea, 5 días después, ya entrarían en funciones los nuevos partidos políticos. El problema es que, como ya les mencionaba un caso, hay otro caso también que sería largo ya en esta ocasión traerlo a colación, pero son todavía cuestiones que están en manos del tribunal y que no ha resuelto. Son litigios que ha interpuesto Morena o algunos afiliados a Morena en contra de Somos México. Oye, esto que había ministros de culto. Ese es el caso, justamente. Si nos cuentas brevemente un momento, Eduardo. Muy brevemente. 6 ciudadanos, 3 de ellos que son claramente militantes de Morena, 2 que no son militantes y uno sexto que está atestado. Fíjense bien, qué curioso, ¿no? No sabemos ni siquiera quién te demandó, ¿no? Que lo más elemental de una demanda es que sepas quién te está demandando. Pero bueno, ellos adujeron que había habido ministros de culto en nuestra organización, porque había ministros de culto en nuestra organización. Nadie le puede negar a un ministro de culto de cualquier religión afiliarse a un partido político. Eso no es ilegal. Lo que es ilegal es que formen parte de la dirigencia de ese partido o financien a ese partido. Eso es lo ilegal. Entonces, Morena, 6 ciudadanos, vamos a poner en esos términos, presentan una demanda diciendo que en Somos México, voy a hablar por nuestro caso, yo no conozco los otros expedientes, hay 878 personas que son ministros de culto religioso y que terminaron en las asambleas de Somos México. Entonces, primera cosa rara, no es raro que ellos tengan el padrón de ministros de culto, porque eso es un padrón público que tiene la Secretaría de Gobernación y cualquier persona puede consultarlo. Lo que es raro es que hayan podido compulsar este padrón contra el padrón de Somos México. ¿Por qué? Porque ni siquiera nosotros lo tenemos. Está administrado por el INE. Nosotros podemos ir a consultar al INE cómo está, pero la base de datos nosotros no la tenemos. Entonces quiere decir que... Pero Morena sí la tiene. Tienen igual que tiene el padrón para ir a hacer sus afiliaciones en los lugares donde habíamos hecho asambleas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Obviamente le contestamos al INE diciéndole, de estas personas, ¿saben qué? No se dieron cuenta ustedes, son homonimias, porque fuimos nosotros a buscar a las personas y nos dijeron, no somos ministros de culto. Y lo ratificaron por escrito y se presentaron en oficinas del INE para decir, yo soy fulanito de tal y yo no soy ministro de culto y lo vengo aquí a ratificar. Pero bueno, eso le contestamos al INE, pero interpusimos una denuncia penal contra esas 6 personas que interpusieron este recurso por disposición de datos confidenciales y personales que no queremos saber de cómo los obtuvieron indebidamente. El procedimiento, como dicen los abogados, está viciado de origen y el INE debió haberlo descartado, ni siquiera admitido, porque lo primero que hay que ver es cómo obtuviste tú esos datos. Claro. Y si los obtuviste de manera ilegal, como obtener una grabación ilegalmente, etcétera,
se te cae un procedimiento. Así debió haberlo descartado el INE. No lo hizo, malamente. Pero bueno, de todos modos estamos haciendo las denuncias correspondientes. Entonces, estamos en manos del tribunal, que ojalá resuelva pronto estas querellas que tiene y no alargue el plazo para resolver, para que el INE resuelva este 25 de junio al respecto y el 1 de julio tengamos nuevos partidos políticos que tanta falta hacen en este país. Pero podría el tribunal incluso alargar esos plazos. Eso sería... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No hay fecha prevista. Bueno, el tribunal es última instancia, Tere, lamentable. Pero sí hay una fecha que limitaría la posibilidad de que Somos México, si no tiene el registro, participara en el proceso electoral del 27, ¿no? Porque hay una fecha fatal en donde inicia. El proceso electoral del 27 empieza durante la primera semana de septiembre. Entonces, si alargan el registro, pues nos están dejando todavía en peores condiciones de inequidad en la competencia. Porque si de por sí estamos sin recursos limitados para empezar a competir, si toman una decisión que vaya más allá de estos plazos, pues nos van a dejar en condiciones muy difíciles para la competencia electoral del 27. Por eso reclamamos que ya se resuelve el 25 en el INE y el tribunal confirme esto a más tardar el 1 de julio. Pues Edmundo Jacobo, Jaime Guerrero nos va a decir luego que la democracia no estaba muerta, sino que andaba de parranda. Y yo espero que lo logremos. Muy bien. Gracias, Edmundo Jacobo, por la entrevista. Bueno, pues espero que no sea la última. Por favor, cuando quiera. Y en cuanto se sepa lo del tribunal y lo del INE, pues ya podamos tener un nuevo encuentro, a ver qué pasa al futuro, ¿no? Con mucho gusto, cuando ustedes me inviten, estoy de vuelta con ustedes. Es un verdadero placer tener este intercambio. Muy Al contrario, Edmundo Jacobo, Edmundo. Muchísimas gracias. Estaremos muy pendientes y aquí te esperamos para festejar. Claro que sí. Festejaremos pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Jaime Guerrero, Tere Vale, muchas gracias. Bye.